Cebada una semana después de aquella fiel noche en que Gwen fue puesta a prueba de sus pases como usos para sus héroes. Era de noche en Washington después de Cristo y esa noche un edificio de apartamentos se había incendiado con sirenas sonando a lo lejos mientras los espectadores se quedaban boquiabiertos ante la vista. Dentro del edificio, una niña y su padre intentaron escapar del edificio solo para que un pedazo de escombros en llamas los atrapara en su habitación. Miraron frenéticamente a su alrededor en busca de escape, solo para que cayeran más pedazos a su alrededor, hasta que el techo sobre ellos finalmente comenzó a derrumbarse. Cerrando los ojos, se prepararon para el impacto mientras se abrazaban. Solo que no pasó nada. Al mirar hacia arriba, vieron a una mujer hecha de fuego y roca que se enseñoreaba de ellos mientras levantaban el techo sobre ellos. ¿Quién eres tú? Eablast, estoy aquí para ayudar. Eablast luego tiró los escombros y extendió sus manos. Todo el fuego de la habitación fue absorbido por ellos. Eablast se dio la vuelta y les hizo señas para que la acompañaran. La niña tenía menos miedo de seguirla que su padre. Eablast miró hacia unas escaleras que conducían hacia abajo. Por aquí. Sin embargo, antes de que pudieran bajar, las escaleras se derrumbaron a su alrededor, pensándolo bien, miró hacia una ventana enrejada. De esa manera. Eablast hace un agujero alrededor de la ventana. Luego agarró al padre y a la hija y saltó por la ventana de cabeza. Mientras está en el aire, dispara una ráfaga de fuego de su boca para ayudar a mantener el impulso mientras gira para aterrizar de pie, el padre y la hija conmocionados pero ilesos. Estoy segura de que todos queréis darme las gracias, pero en realidad solo, se interrumpió mientras jadeaba a notar a una chica que sostenía un libro de Lucky Girl. Espera, ¿es ese el relanzamiento de Lucky Girl Sentence en Forcadabra? Ella aplaudió alegremente con su voz ronca. La niña miró torpemente a la mujer del fuego. Sí, acaba de salir hoy. Sin embargo, antes de que pudieran seguir adelante, una vieja casa arrogante se detuvo cuando un niño de pelo castaño llamó desde sus ventanas. Oye, Super Dweeb. El incendio fue solo una distracción para encubrir un robo a una joyería. Los malos se están escapando. Eablast miró el libro, luego volvió al niño, volvió al libro, luego volvió al niño, lo sabía, luego se levantó de un salto y corrió hacia la casa arrogante mientras se alejaba. El coche de los ladrones aceleró por la calle de la ciudad mientras Verdona conducía el Rusbucket detrás de ellos, intentando ignorar el olor de sus asientos quemados. Sabía que debería haber comprado esas fundas de asiento de asbesto cuando tuve la oportunidad. Lo siento, abuela, no puedo evitarlo. Luego fue interrumpida mientras Ben la rociaba con un extintor de incendios. 10 superhéroes a tus órdenes y decidiste ir con el trasero en llamas. Ben se lamentó cansadamente. ¿Celoso? Sin embargo, tuvieron que acortar el tiempo ya que se acercaron rápidamente al coche de los ladrones. Gwen usa una de las bolas de fuego de Eablast para sacar sus ruedas. Ben ordenó, a lo que Gwen respondió con una mirada. Sé lo que hago, Dweeb. Gwen le devolvió el ladrido mientras preparaba su disparo. Concentrando su fuego, creó 3 bolas de fuego que luego disparó a las ruedas, golpeando las ruedas con facilidad. Entendido. Se jactó mientras dejaba de asomarse. Con todo, excepto la rueda delantera izquierda, repentinamente desaparecido, los ladrones se vieron obligados a detenerse. Comenzaron a salir de sus autos, pero mientras lo hacían, Eablast se acercó. A menos que ustedes, los punks, quieran una quemadura solar permanente, agarró la puerta de un coche con fuerza hasta que parte de ella se derritió en su mano. Los ladrones se miraron unos a otros con incredulidad antes de decidirse a seguir adelante. Sin embargo, cuando se dieron la vuelta, la carátula del reloj comenzó a parpadear en verde y emitió un pitido, que Gwen ignoró. Vosotros, punks, elegisteis el día equivocado para ser malos. Estaba envuelta en el aura de transformación. Chicos. ¿Qué? Se dio la vuelta y encontró a la ahora transformada Gwen. Es solo una niña. Consigue las joyas. Gwen tragó saliva mientras intentaba retroceder. Guau. Seguro que el tiempo vuela cuando te diviertes. He decidido despedirlos con una advertencia esta vez. Sin embargo, antes de que huyera, un par de oficiales se detuvieron mientras apuntaban con sus armas a los matones. Congelar. Sintiéndose segura ahora, Gwen esbozó una sonrisa jactanciosa mientras comenzaba a dar un insieme. ¿Son todos suyos, oficiales? ¿Su vehículo ha sido? Hazte a un lado, niña. Esto no es tiempo de jugar.
interrumpió el oficial, sin molestarse en escuchar. ¿Tiempo de juego? Yo soy el que los capturó. Oye, ¿me estás escuchando? Sin embargo, antes de que pudiera quejarse más, Verdona la levantó, quien la llevó a toda prisa a la casa rodante. Al día siguiente, en otro tiempo, un apacible propietario de un apartamento hizo su ronda antes de acercarse a la puerta de uno de sus inquilinos. Golpeó la puerta con el puño, gritando al otro lado: «Sé que estás ahí. Ábrete». Al cabo de unos instantes, la puerta se abrió. «¿Quién eres?», siseó una figura alta. «Tu casero, ábrete». La figura lo miró antes de asentir mientras abría la puerta. Al entrar con cautela, examinó el apartamento, los terrarios cubrían el lugar mientras que cada enchufe y puerta estaban desechados de su metal. «Sí. Huele a zoológico aquí». «No critiques mi trabajo». A medida que la figura salía a la luz, su apariencia se volvía mucho más clara. Eran un hombre alto, de mediana edad, con un hombre de pelo oscuro casi en bolas, con barba de chivo y piel naranja pálida. «Mire doctor, ya que su alquiler está atrasado 6 meses, todos mis fondos se destinan a mi investigación. Ahora fuera. Me estás molestando. Parece que estabas perturbado mucho antes de que yo llegara aquí, amigo. Escuche, doctor, usted y sus amigos peludos están en la calle a menos que usted se ponga en el verde». El médico en respuesta solo sonrió a la demanda. Pontiac, recoge una langosta de uno de los estuches, interesante lección de frases, debes ser un amante de los animales. Entonces te va a encantar esto. Cervantes deja la langosta en el suelo y se pone un equipo de aspecto extraño. Se colocó una placa en el pecho con una extraña esfera. Luego equipó un casco con múltiples luces en la parte delantera. Luego presionó un botón en su placa pectoral que hizo que 8 picos salieran de la espalda, cada uno adornado con luces en sus puntas. Esta es mi transfusión. Combina la esencia misma de cualquier forma de vida biológica con la que choca en un super ser, observa. Cervantes gira un dial en su pecho, activando el transmerger. Las luces de cada espiga proyectaban un láser que convergía en la langosta. Luego, con una sonrisa traviesa, giró la cabeza y proyectó el rayo sobre el propietario. El hombre cayó de rodillas, gritando de dolor mientras su cuerpo crecía en tamaño mientras una cáscara dura se transformaba en su piel. Sus manos mutan en garras gigantes y sus patas se convierten en las de una langosta mientras una langosta gigante se libera de su espalda. El doctor Cervantes soltó una carcajada al ver la nueva criatura que tenía delante. «Au, no me mires así, no hay necesidad de ser Krabby. Ahora bien, usted me asistirá como yo, doctor Cervantes. Introduce un nuevo orden mundial». Luego soltó una risa maníaca antes de forzar. «Pero primero, tendré que hacer una carrera de suministros». «Vamos, abuela. Por favor», suplicó Gwen mientras ella, Ben y Verdona caminaban por la tienda Mega Martes. «Ahora, Gwen, sabes que normalmente lo haría, pero cuesta demasiado. Podemos esperar a que baje el precio. Además, no tienes ese libro de todos modos». Ben intervino mientras le lanzaba a su primo una mirada molesta. «Tengo la versión original. Esta es la edición definitiva, con redacción mejorada, correcciones retroactivas de la trama y un póster». «¿Oyes eso? Un póster». Gwen explicó frenéticamente. «Eso es genial, cariño, pero sigo diciendo que deberíamos esperar». Verdona intervino mientras le dedicó a Gwen una sonrisa paciente, con poco efecto. «Genial. Primero me manda mi primo tonto, ahora ni siquiera puedo leer Lucky Girl». Gwen resopló mientras hacía un puchero para sí misma, sin prestar atención a la reacción desconcertada de Ben. «¿Te mandas?». Sin embargo, antes de que pudiera defenderse, fue interrumpido por una pared cercana que explotó. Toda la tienda comienza a retumbar. Los televisores se caen de sus pantallas, la gente grita, y de la explosión sale un hombre langosta gigante mientras un hombre calvo con barba de chivo que lleva una bata de laboratorio y un equipo extraño cabalga sobre él. «¡Guau!», gritó Gwen al presenciar el espectáculo. Luego, el hombre saltó del monstruo y comenzó a guardar los dispositivos electrónicos. «Oye, ¿qué crees que estás haciendo?», gritó Gwen al presenciar el robo. En respuesta, el hombre langosta gigante usó sus pinzas para golpear cajas apiladas encima de Gwen. «No te interpongas en el camino de la gran doctora Cervantes, muchacha». Saliendo de las cajas mirando a la doctora y luego volviendo a su reloj, «Estoy cansada de que me digan qué hacer». Luego huyó, aparentemente siguiendo el consejo del médico.
Sonriendo para sí mismo, Cervantes tomó lo que necesitaba de la pantalla antes de montar su monstruo amalgamado. Pero antes de que pudieran dos guardias de seguridad llegaron a la escena, pensando tontamente que podrían interponerse en su camino. Congelar. Bájate de eso, langosta, y levanta las manos. Ladraron en una insensata demostración de fuerza. Cervantes, en respuesta, solo sonrió a sí mismo mientras disparaba otro rayo desde su transmerger, disparando a los dos oficiales, siendo golpeado junto a un par de terrarios que contenían un dragón barbudo y una araña. Cuando la luz se apaga, puede echar un buen vistazo a sus últimos especímenes. Un oficial era ahora un par de pies más alto, con escamas puntiagudas en todo el cuerpo junto con la cabeza y la cola de un lagarto. El otro oficial ahora tenía la cabeza de una araña, brazos cubiertos de piel oscura, un tórax que sobresalía de su espalda y 4 pares de patas de araña arrojadas de su espalda. Justo en ese momento, cuando Cervantes estaba perdido admirando su trabajo, Ben y Verdona doblaron la esquina donde fueron notados por las criaturas amalgamadas. Al darse cuenta de los intrusos, Cervantes sonrió para sí mismo antes de gritar a los amalgamados: ¡A por ellos! Sin dudarlo, la araña humana se echó hacia atrás y disparó una telaraña desde su tórax. Afortunadamente, Verdona pudo agarrar un puesto cercano y lo usó como escudo de la telaraña mientras ella y Ben retrocedían para cubrirse. ¡Oh, hombre! ¿Qué tipo de comida para mascotas están vendiendo por aquí? Sin embargo, cuando se alejaron, no se dieron cuenta de que el hombre lizard flotaba en el aire listo para atacar. Sin embargo, justo cuando se dieron cuenta del asalto, el lagarto fue derribado cuando una pequeña figura verde y azul le dio una patada voladora en la cara. Detrás del imbécil y el viejo último aliento de escala. Bromeó una voz joven y aguda mientras la figura aterrizaba. Aterrizando a 4 patas había una figura bajita que, a juzgar por la insignia en su pecho, estaba claro para Ben y Verdona que era Gwen. Era más baja que Gwen o incluso que Ben y era verde con una apariencia de rana, además de tener ojos amarillos con pupilas rojas. Tenía piernas grandes y de aspecto poderoso y vestía un traje de buceo que cubría la parte posterior y superior de la cabeza de Gwen con el patrón de la camisa de Gwen. ¿Qué? Cervantes jadeó. No recuerdo haberte creado. Obedéceme o sufre las consecuencias. La nueva forma de Gwen dejó escapar un graznido. No lo creo, señor. Creep, ella se embadurnó mientras escupía su lengua increíblemente larga al médico loco que lo golpeaba en el trasero. Es el Dr. Cervantes. La mente más grande de nuestro tiempo. Soy el gobernante de un gran mundo nuevo. Yo soy tu maestro. Cervantes trató de destruir a Gwen, pero la energía se desvaneció a su alrededor. ¿Qué? Cervantes jadeó. Como dije, no lo creo. No soy uno de tus proyectos favoritos. Estoy, reflexionando por un momento, Ben Bemer mientras gritaba: Leapfrog. Burlándose del nombre, Gwen simplemente suspiró. Lo que sea. El punto es que voy a patear tu trasero, loco. ¿Te atreves a interponerte en el camino del Dr. Cervantes? El doctor se enfureció. Soy la mente más brillante de nuestro tiempo. Y demostraré de una vez por todas que mi ingenioso plan es el futuro. O debería decir el pasado. Sigue hablando, galleta. Gwen luego se lanzó a Cervantes solo para ser interceptada por el hombre lagarto, luchó con el lagarto por un tiempo, bloqueando y tejiendo sus golpes, y finalmente, comenzó a tenerlo contra las cuerdas. Sin embargo, mientras luchaba con el lagarto, no prestó atención al hombre araña que se acercó sigilosamente detrás de ella. Leapfrog, mira detrás de ti. Ben llamó, pero ella no escuchó, y pronto fue demasiado tarde cuando el lagarto le dio un golpe en el pecho que la golpeó contra la araña, quien a su vez le lanzó una telaraña y la hizo volar contra una estantería, haciendo que se cayera. Al ver su señal, Cervantes esperó en la espalda de la araña hombre mientras usaba sus pinzas para salir de la tienda, mientras que la langosta hombre la seguía a pie. Solo el lagarto hombre se quedó, claramente con la intención de devorar o al menos mutilar a los Tennyson. Sin embargo, fue entonces cuando Ben se dio cuenta de algunos patinetes. Pensando rápido, se subió a un scooter y le lanzó una pelota al lagarto para llamar su atención. Una vez que lo hizo, corrió por la tienda, tratando de evitar ser atrapado. Eventualmente, pudo acorralarlo en algunos estantes y Verdona pudo volcar algunos estantes para sujetar al lagarto hombre debajo de ellos. Mientras tanto, Gwen, sintiéndose derrotada, finalmente logró arrancar la telaraña, solo para descubrir que Cervantes y 2 de los monstruos escaparon, mientras que su primo tonto pudo derrotar al otro.
Los Tennyson pasaron el resto del día conduciendo por la ciudad como locos mientras perseguían al hombre araña de Cervantes, mientras Gwen parecía absolutamente miserable mientras estaba sentada junto a su abuela. Verdona, por su parte, se veía bastante feliz conduciendo con una sonrisa reminiscente. Ah, me recuerda a los buenos viejos tiempos. Suspiró. Ben le dirigió una mirada inquisitiva mientras comía un puñado de cereal sumo que le había regalado la tienda. Verdona, al notar la expresión sombría de Gwen, ¿qué pasa, querida? No sé qué es peor, que dejé escapar a 3 malos, o que mi primo imbécil detuvo a uno mientras yo estaba atado. Intenté advertirte, dijo Ben hacia adelante, aunque su tono transmitía más molestia que verdadera malicia. Gwen, eres una joven inteligente y capaz. Pero debes darte cuenta de que no eres invencible, no eres intachable y, aunque tú y Ben no siempre se lleven bien, ambos quieren lo mejor el uno para el otro. Y si así es como vamos a usar ese reloj tuyo, entonces debes estar dispuesto a trabajar juntos. No siempre conoces el camino, así que deja que los demás te corrijan. Le dijo Verdona de Gwen mientras ella le dedicaba una sonrisa reconfortante. Gwen no mostró visiblemente que se tomara completamente en serio las palabras de su abuela, pero sí se tomó un minuto para echar un vistazo a su prima, a quien encontró usando su computadora. Ben. ¿Qué estás haciendo? Esa es mi computadora portátil. Investigando a este tipo. Si es tan inteligente que tiene que haberse hecho un hombre, tal vez pueda encontrar algo para que sepamos a qué nos enfrentamos. Respondió Ben mientras ponía los ojos en blanco. Ajá. Hace 5 años, el Dr. Cervantes era un prometedor investigador en ciencias genéticas. Pero resultó que estaba haciendo todos estos experimentos genéticos retorcidos en los que inyectaba ADN animal en seres humanos, y cuando lo llamaron la atención por sus experimentos retorcidos, se negó a escuchar e hizo que su transmerger explotara durante una demostración pública. Parece que el buen doctor no aprendió la lección la primera vez. Asegurémonos de que no vuelva a cometer el mismo error. Replicó Verdona mientras le devolvía la cabeza de Ben y luego a Gwen. Y creo que sé dónde encontrarlo. ¿Cómo vas a saberlo, tonto? Exclamó Gwen mientras miraba a Ben. Cuando huyó, dijo algo sobre el pasado, ¿tiene alguna idea de lo que eso podría significar? Luego giró la computadora para mostrar un museo cercano. Una vez encontrado el museo entraron en el museo, donde encontraron una caja rotulada como M-Mart Electronics. Frente a ellos, junto a una exhibición de un esqueleto de T-Rex, encontraron a Cervantes con su hombre cangrejo sosteniendo a 2 oficiales de seguridad. Dr. Cervantes. Usted es muy persistente. Odio ser persistente. Todos sabemos de usted y de sus experimentos freacazoides, Dr. Cervantes. Se acabó. Cervantes dejó escapar un crujido espeluznante. Oh, querida, pero esto no ha hecho más que empezar. Solo necesité unos pocos componentes para llevar mi trabajo a la fase 2. La reanimación de células inactivas. ¿Este tipo viene con subtítulos? Bromeó Ben. Combinando el ADN de los muertos y los vivos, observa. Cervantes continuó. Cervantes giró el dial de su transfusión antes de disparar hacia uno de los oficiales cautivos, quien luego comenzó a ser arrastrado hacia el esqueleto del T-Rex. He aquí el genio que es el Dr. Cervantes. Se rió mientras él y el hombre cangrejo huían de la escena mientras el hombre y Skelton se fusionaban. Dicho merg era un espectáculo para la vista, ya que un esqueleto aparentemente se incrustó en su cuerpo a medida que comenzaba a crecer de tamaño dolorosamente. Sus piernas se hinchaban y su cabeza se contorsionaba para acomodar una cabeza ahora más grande y una mandíbula dentada aún más grande. Cuando todo estuvo dicho y hecho, lo que quedó fue un hombre corpulento con los restos destrozados de su antiguo uniforme. Todo su cuerpo era más grande y musculoso, excepto sus brazos, que conservaban su tamaño habitual. Dejó escapar un doloroso rugido animal mientras se volvía para mirar al trío. Ahora sería un buen momento para convertirse en héroe. Insistió Ben. No, tú. Ustedes consigan a Cervantes, yo me encargaré de Bonnebeat. Respondió Gwen mientras preparaba el reloj. Ojeó las diferentes siluetas hasta que se encontró con una de aspecto fuerte. Allá vamos. Transformación. En un vacío rosa, Gwen flota mientras la omnienergía comienza su proceso. Gwen se arruga sobre sí misma, aparentemente en un reflejo aprieta sus brazos cerca de su pecho antes de extenderlos a medida que crecían antes de dividirse en zarcillos. Luego se encorvó a medida que su espalda comenzó a crecer más y más hasta que fue más de 4 veces su tamaño normal.
Mientras tanto, su rostro también comenzó a cambiar a medida que ganaba una textura verde mientras que sus labios se volvían negros a medida que las líneas sobresalían de ellos. Luego hizo una mueca de dolor antes de mover la cabeza hacia atrás violentamente mientras los tentáculos sobresalían de su rostro. Flexionándose en su nueva forma, Gwen ahora se erigía como una criatura más grande. Se parecía a algo parecido a un pulpo humanoide con piel verde, ojos rojos, barba de tentáculos y grandes brazos musculosos que parecían estar hechos de tentáculos. Llevaba un mano azul sin mangas inspirado en la camisa de Gwen, mientras que la insignia del reloj yacía colocada sobre una pieza de armadura negra en su hombro. Cuando Gwen emergió de la luz, se quedó asombrada de su nueva forma. Fácilmente empequeñecía a su prima y abuela juntas, y cada una de sus extremidades se sentía como si estuvieran llenas de poder. Asombro agradable. Ella aplaudió su nueva transformación, su voz ahora más profunda y gutural. Hasta que se dio cuenta de un espejo cercano donde vio su nueva barba. ¿Asombro qué? Ella gimió, justo cuando se calmó, tenía que venir con un oso. Y como para empeorar las cosas, vio un brillo familiar en los ojos de su prima. No lo hagas. Cara de tentáculo. No, no, Octobreak. No, no, sin embargo, fue interrumpido cuando el hombre Dino bajó la cabeza para darles un mordisco. En respuesta, Gwen desplegó sus tentáculos y los retorció mientras adornaba la amalgama en la cara, lo que hizo que se tambaleara hacia atrás. Cediendo, Ben esbozó una sonrisa orgullosa y simplemente concluyó: Sucker Punch. Gwen le hizo un gesto a Ben y Verdona para que corrieran y siguieran a Cervantes, a lo que siguieron mientras Sucker Punch luchaba con Bonebreat. Desenrollando los tentáculos de su brazo, lo agarró por la boca antes de golpearlo, finalmente, aunque estalló y trató de darle un mordisco a Gwen, a lo que ella respondió con un poderoso puñetazo, enviando a Bonebreat a una exhibición en el otro extremo de la habitación. Con una sonrisa orgullosa, Gwen flexionó sus tentáculos, brazos y se jactó. Prepárate para ser extinguida, fosilizada. Usando las sorprendentemente buenas habilidades de salto de Sucker Punch, saltó detrás de la amalgama y agarró su cola. Luego comenzó a tirar violentamente mientras comenzaba a girar, arrastrándolo consigo. Después de que acumuló suficiente velocidad, soltó a la bestia volando contra una pared, dejándola inconsciente. Aunque no sin cierto vértigo, creo que voy a lanzar. Pero antes de que pudiera hacerlo, escuchó el grito de pánico de un niño mientras se escuchaba a su abuela gritar: «Ben». Corriendo a la escena, encuentra a Ben siendo sostenido por encima por el hombre araña en un capullo de telaraña. Mientras está a un lado, Cervantes hace que su hombre langosta sostenga al oficial restante junto a una réplica de Wally Mammoth. Solo le da a Sucker Punch una sonrisa rápida antes de disparar un rayo al hombre y al mamut. El hombre flota hacia el mamut. El cuerpo peludo del mamut deformándose y envolviéndose alrededor del hombre. Cuando todo está dicho y hecho, lo que quedaba era un hombre gigantesco y bípedo, al que solo le quedaban algunos pantalones rotos del antiguo yo del hombre. El mamut man dejó escapar un grito furioso mientras cargaba contra Sucker Punch, golpeando directamente contra una pared. «Gwen», gritó Verdona conmocionado. Sin embargo, mientras Verdona estaba distraído y Cervantes se maravillaba con su creación, Ben notó que el modulador de Cervantes se encendía. Y mientras lo hacía, Ben notó un leve resplandor sobre la araña humana que lo mantenía cautivo y el hombre mamut. Luego se dirigió a Cervantes, a quien colocó en su hombro. «Disculpen la partida, pero creo que es hora de mostrar a la comunidad científica la verdaderamente más grande de nuestro tiempo». Cervantes soltó una carcajada mientras el hombre mamut perforaba la pared y se marchaba. Fue seguido rápidamente por la araña humana que llevaba a Ben. «Ben». Verdona llamó a Ben mientras la araña escapaba del humano. La araña era demasiado rápida y se había ido antes de que ella se diera cuenta. Sin embargo, Gwen, que no estaba dispuesta a rendirse, se liberó de los escombros y salió corriendo del edificio mientras intentaba saltar tras el captor de su primo. Sin embargo, mientras intentaba hacerlo, escuchó un pitido familiar mientras volvía a ser humana en un destello de luz verde. Maldijo en voz baja mientras se ponía en pie, su abuela se detenía a su lado. «Súbete al ciervo, sé a dónde se dirige». La araña humana se arrastró por toda la ciudad con sus largas patas delgadas mientras sostenía al cautivo Ben. Finalmente, se dirigieron al monumento a Washington, donde la araña humana dejó escapar un silbido a Ben antes de rogarle que llevara al niño a la superficie de la torre. Y mientras tanto, Ben solo podía pensar para sí mismo: «Hombre, debería haber tomado la escuela de verano».
Muy pronto, la casa arrogante llegó no muy lejos del edificio. Gwen y Verdona salieron corriendo. Tengo ojos en la abuela araña. Gwen aplaudió mientras miraba la amalgama visible en la parte superior del monumento. Verdona entonces sacó unos prismáticos y vio a Ben colgando del edificio, uno de sus zapatos cayendo mientras intentaba patear a la araña. Jadeando, se volvió hacia Gwen. Si no llegamos allí pronto, el guano de insectos de Ben. No te preocupes, abuela, estoy en ello. Seleccionando a un nuevo alienígena, se estrelló contra la placa frontal mientras se ocultaba bajo una nube de luz. Transformación de la vid silvestre. En un vacío rosa, Gwen flota mientras la omnienergía comienza su proceso. La mano de Gwen se alarga y se retuerce a medida que adquiere una textura vegetal verde. Hizo una mueca de dolor mientras cerraba los ojos con fuerza. Ambos ojos pronto se fusionaron cuando un gran ojo azul singular ocupó su lugar mientras ella mostraba sus dientes ahora afilados. Mientras tanto, su espalda comenzó a estirarse a medida que las enredaderas verdes salían de su trasero, mientras que un verde más oscuro se deslizaba a través de ella y una trampa para moscas gigantes sobresalía alrededor de su cabeza y vainas oscuras salían de su espalda. Luego abre su trampa para moscas revelando su rostro ahora verde, su cabello naranja reemplazado por un par de capullos a un lado de su cabeza que se asemejan a moños. A medida que la transformación cesaba, su forma había cambiado, ya que ahora era una criatura vegetal larga con 5 patas de color verde claro en forma de enredadera. Su cuerpo era principalmente de color verde oscuro con un parche de color verde más claro que rodeaba su cintura, subía por la mitad de su torso y se conectaba a una trampa para moscas verde gigante que rodeaba su cabeza. La parte inferior de su parte caía como una falda, mientras que la insignia se asentaba en su cintura. Actuando por instinto, corrió hacia el monumento, golpeando sus zarcillos perforando el edificio mientras subía. Sin embargo, a medida que Gwen subía, Ben continuó tratando de patear a la araña, sus movimientos y cortes accidentales hechos por la araña mientras intentaba evitar las patadas hicieron que la telaraña se rompiera y lo enviara a toda velocidad hacia abajo. Al ver a su primo caer, Gwen extendió sus patas de enredadera a otro edificio para poder alcanzar a Ben antes de que pudiera caer demasiado lejos. La araña corrió hacia abajo, sin embargo, antes de que pudiera alcanzarlos, Gwen se alejó del edificio mientras cargaba a su primo usando el monumento para balancearse hacia Verdona, donde fácilmente derribó a Ben. Poniéndose en pie a trompicones, Ben echó un vistazo a la nueva forma vegetal de Gwen. «Wow, ¿quién es esta chica? ¿Mala hierba?» Gimió una risita mientras intentaba contener su mareo. Gwen, por su parte, se limitó a gemir e hizo lo que parecía ser el equivalente a poner los ojos en blanco. «Uf, no. Deja de nombrar a mis alienígenas, imbécil». «Vamos, eso es como la mitad de la diversión». Ben soltó una risita a medias. «No es por interrumpir el momento», interrumpió Verdona, «pero Cervantes se va a escapar». Mirando hacia arriba, Gwen asintió mientras retrocedía. «Ve tras Cervantes, estaremos justo detrás de ti», a lo que Gwen asintió a cambio. Sin embargo, antes de que pudiera irse, la araña humana saltó frente a ella dejando escapar un grito monstruoso mientras mostraba sus patas como agujas hacia ella. Apretando los dientes, esquivó la amalgama mientras intentaba apuñalarla. Balanceo a la izquierda, balanceo a la derecha, y luego, mientras intentaba cortar con una pierna izquierda y otra derecha, dejó que se acercara lo suficiente antes de cerrar su atrapamoscas antes de usar sus piernas para enterrarse rápidamente bajo tierra, golpeando la cara de la amalgama contra el pavimento dejándola inconsciente. Luego aparecieron enredaderas del suelo envolviendo a la araña humana justo antes de que Gwen volviera a levantarse. Respirando hondo, Gwen miró a su familia. «Está bien, me voy». Sin embargo, justo cuando Gwen cantaba con un brazo de enredadera alargado hacia un edificio cercano, el tonto gritó. «Espera, Gwen». «Ahora no, imbécil». Ella gruñó, molesta por su interferencia. «Sé cómo derrotar a Cervantes, solo necesitas destruir el casco y todo». «Destruye el mate». «Estás loco». Gwen espetó mientras se enfrentaba a su prima. «Entonces todos estarán atrapados de esta manera para siempre, idiotas. Tienes que confiar en mí». «Antes vi». «Sí, claro, sé lo que estoy haciendo». Luego se alejó, sin importarle escuchar a Ben mientras continuaba gritando. Cuando Gwen se acercó al edificio en el que Verdona dijo que estaría, pudo ver a través de un gran agujero en el edificio causado por el alboroto de Cervantes.
En el interior, vio a Cervantes despotricando mientras un grupo de científicos aterrorizados se proyectaban a su sombra mientras su hombre mamut y el hombre langosta estaban a su lado. ¿Loco estaba? Un burro testarudo. Un peligro para mí y para los demás, era yo. Mi ciencia es el avance de un siglo. Mi genio será la salvación de la humanidad. Saltando a la acción, Gwen saltó y golpeó para alejarse mientras le arrancaba la transfusión. Botón de encendido, botón de apagado, algo. Sin embargo, mientras buscaba en el dispositivo, no vio una forma clara de apagarlo o revertir sus efectos. Y antes de que pudiera seguir mirando, le dio un puñetazo al mamut, lo que le hizo perder el control de la fusión. Luchó con la bestia por un breve momento, esquivando golpes y clavando sus zarcillos en su piel. Sin embargo, no importaba lo que intentara, su piel era demasiado gruesa y, finalmente, fue agarrada por una mano gigante. Mierda, gruñó Gwen mientras intentaba zafarse de las garras del gigante. Sin embargo, no sirvió de nada. ¿Qué voy a hacer? Al mirar hacia abajo, vio a Cervantes llegar al transfusionador mientras miraba a los científicos, que estaban todos junto a un montón de tanques llenos de animales. Vamos, Gwen piensa. ¿Podría? Sin embargo, antes de que pudiera continuar con sus pensamientos, la puerta del edificio se abrió cuando Ben entró corriendo con Verdona. Venus verde. Ben gritó desde el otro lado de la habitación. El casco. Destruye el casco. Pero, ¿qué pasa si empeora las cosas? ¿O hace que el daño sea permanente? Confía en mí. Gwen vaciló, insegura de si estaba dispuesta a poner el destino de todos en manos de su primo tonto. Sin embargo, tragándose su orgullo, desprendió uno de sus zarcillos de las garras del mamut y lo envió volando hacia Cervantes. Cervantes esquivó el ataque percibido, lo que permitió que Gwen golpeara el casco mientras lo arrancaba de la cabeza de Cervantes. No. Gritó mientras intentaba agarrarlo solo para fallar por completo. Luego enrolló sus enredaderas alrededor del casco y lo apretó hasta que se hizo añicos, emitiendo un pulso de energía que se extendió por toda el área, haciendo que sus amalgamas mutantes comenzaran a brillar a medida que sus cuerpos comenzaban a deformarse. A medida que brillaban, Gwen comenzó a sentir que el agarre del hombre mamut se aflojaba a medida que comenzaba a deformar, mamut y el guardia completamente separados, cayendo al suelo con el guardia inconsciente. Lo mismo le sucedió al hombre langosta gigante que se separó en una langosta normal y un tipo que no había visto antes. Al ver que su plan se desmoronaba, Cervantes trató de huir, pero los guardias lo atacaron imprudentemente mientras gritaba de frustración. Horas más tarde, cuando llegó la mañana, los agentes de policía arrastraron a Cervantes a un coche de policía mientras luchaba, pateando y gritando. «Ha terminado, doctor, baje la pipa». Uno de los oficiales ladró, claramente cansado de la rabieta de Cervantes. «No puedes decirme qué hacer». Cervantes prácticamente chilló mientras intentaban meterlo a la fuerza en el coche de policía. «Debo completar mi trabajo. Sé lo que estoy haciendo. Quítame la mano». Eventualmente, aunque pudieron meterlo y cerrar la puerta. Mientras tanto, Gwen se quedaba a un lado mirando la pantalla incómodamente familiar. Eventualmente, se amontonaron en la casa arrogante listos para continuar su viaje. Pero cuando la casa arrogante se alejó de la escena, Gwen dejó escapar un fuerte suspiro mientras se desplomaba en su asiento. Cebada a la semana con este reloj y estoy luchando con un aspirante a Dr. Frankenstein, y todo lo que tengo para mostrar es un disco de metal. Ella gimió mientras sostenía la transfusión del Dr. Cervantes. Bueno, intervino Ben con una sonrisa incómoda, al menos es un disco de metal genial, y tu primer recuerdo de la época del héroe, felicidades. Maldita sea. A pesar del insulto lanzado al final, Gwen no pudo evitar sonreír ante el intento de su prima de animarla. Pero si realmente podía aceptarlo, ni siquiera había sido su plan el que salvó el día, era el de Ben. Y ahora que lo pienso, durante todo el día de los últimos 2 días se dio cuenta de que él había estado tratando de ayudarla y, sin embargo, lo había descartado cada vez. Dejando escapar un suspiro, le tendió el disco a Ben mientras él soltaba un «eh». «Aquí». Ella gruñó, sin mirarlo a los ojos mientras se lo entregaba. «¿Me vas a dar la cosita de Cervantes?» «Sí, bueno, considéralo un agradecimiento por la ayuda», resopló Gwen. «Y perdón por no haber escuchado antes». Aunque un poco confundido, Ben simplemente le dedicó una sonrisa bulliciosa mientras admiraba el recuerdo. Oh, por cierto, Gwen empezó a llamar la atención de Ben. «¿Venus verde?»
Sí, no parecía que te gustara Wildvine, así que probé eso en su lugar. Venus está destinado a ser la planta y verde es español para verde, es básicamente el único español que conozco. Ben se encogió de hombros. Entiendo que puede que no quieras que los nombre, pero se va a hacer obvio quién eres si seguimos llamándote Gwen cuando estás en modo héroe. Bueno, supongo que hay nombres peores. Peores.